lo que sustenta para estar de pie, y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos. www.radioadiccioncristiana.com.mx presenta Predicando a las Naciones. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Comenzamos. Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos en Cristo. Les saluda su servidor, Raúl López Vadillo. Y Naila Carrillo. Estamos con ustedes en esta tarde en el programa Predicando a las Naciones, por cortesía de Radio Adicción Cristiana, nuestro hermano Aldo y nuestra hermana Eva. En este martes 14 de agosto de este año 2018, la temperatura en el área metropolitana de Monterrey es de 35 grados con un sol picoso, y estamos pidiéndole al Señor que nos mande lluvia para que no se agoten nuestras reservas. Estamos transmitiendo desde la cabina de Radioadicción Cristiana ubicada en el centro de Santa Catarina, Nuevo León. Aquí estamos frente a la montaña del Agua Azteca. Gracias a Dios por este día, y vamos a traer para ustedes un tema muy interesante en esta tarde. Pero antes que nada queremos compartir con ustedes los teléfonos de cabina para que usted nos llame, y le vamos a pedir a nuestra hermana Lupita si nos hace llegar la tarjeta mientras hacemos una oración en esta hora. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor eterno, porque tú nos permites estar aquí con este tema que has puesto en nuestro corazón de acuerdo a la serie que traemos, y te rogamos, Señor, que sea de enorme bendición y que no seamos, Señor, impedidos para hablar de tu palabra con libertad. Danos palabra de sabiduría, de conocimiento, de prudencia, de autoridad y de poder en el nombre de Jesús, y que sea de bendición a los oyentes, cualquiera que sea su situación, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por esta bendición, porque verdaderamente extrañamos cuando no estamos aquí, y extrañamos a nuestra hermana Lupita, a nuestra hermana Nora, todos los que nos reciben aquí en la cabina de Radio Adicción Cristiana. Mi esposa va a dar los teléfonos para que tenga comunicación, porque el tema de hoy está por demás interesantísimo. Nuestros números aquí en cabina es 19 37 48 23 y 15 22 35 08, y el WhatsApp 811 555 9932. Pues bien, estamos trayendo una serie titulada El Sermón del Monte, basada en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Arrancamos semanas atrás con el tema de las bienaventuranzas, lo dimos en 2 programas. Después vimos un programa titulado ¿Qué es un cristiano?, basado en la sal de la tierra y la luz del mundo. Y luego vimos después el tema de el adulterio. Y hoy vamos a analizar el pasaje que está en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Y el tema de hoy está basado en estos 2 versículos, y es el divorcio. Es un tema muy interesante y muy importante. Vamos a escuchar la lectura de estos 2 versículos. Repito, Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
Bueno, aquí tenemos las palabras del mismo Señor Jesucristo en este sermón del monte, donde Él está hablando de diversos temas. Es un sermón de temas múltiples, donde nos traen grande enseñanza y exhortación para la vida de la iglesia. Recordemos que todavía estaban bajo la ley el pueblo de Israel en el tiempo de Cristo, pero precisamente en esa transición, cuando Cristo iba a ir a la cruz, Él empezó a declarar el Evangelio, empezó a declarar cuál era la voluntad del Padre y la verdadera interpretación de la ley, que no era solamente en los actos, sino también en las intenciones del corazón y en la mente. El pecado no se efectúa solamente en la acción, sino también en la intención, tanto en la mente como en el corazón, porque dijo Jesucristo, del corazón salen todas las cosas que se consideran pecado y contaminan al hombre. Pero mire, en el mundo actual, de cada 10 matrimonios que hay en todo el mundo, por lo menos 5 culminan en divorcio. Hablamos de matrimonio, no estamos hablando de uniones libres, ni estamos hablando de alguna relación particular, sino estamos hablando de matrimonios entre hombre y mujer. De cada 10 matrimonios que hay en el mundo, por lo menos 5 culminan en divorcio. Y vamos a ver por qué es tan importante hablar sobre este tema, ya como lo leyó nuestra hermana Naila. El Señor Jesucristo dijo, cuando citó este pasaje que vamos a leer en Deuteronomio 24:1, empezó con este pasaje, el cual dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá en su casa. Vea qué clara es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel bajo la ley de Moisés. Esto es lo que Jesucristo expresa al pueblo judío en los tiempos en que Él estuvo sobre la tierra. Y abre con esto, voy a volver a leer lo que concedió en la ley de Moisés el Señor en relación a este asunto. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, específicamente carta de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Fíjense lo que implica esta concesión. Solamente aplica cuando el recién casado encuentra alguna falta, alguna indecencia, alguna cosa que no está bien. En el caso de la mujer, vamos a decir que fornicó con anterioridad, que tuvo alguna falta. Entonces la concesión en la ley de Moisés es que le dé carta de divorcio. Pues bien, partiendo de ahí, los hombres en la antigüedad que tenían muy en poco a la mujer, pues no tan solamente la empezaron a repudiar o le empezaron a dar carta de divorcio por el simple hecho de que hallaban alguna falta, sino empezaron a dar carta de divorcio por cualquier pretexto, con cualquier excusa empezaban a repudiar a la mujer y le extendían carta de divorcio. Y entonces el divorcio fue también un asunto que se volvió problema en la población del pueblo de Israel, a tal grado que miren lo que dice Malaquías. Voy a pedirle a Naila que busque Malaquías capítulo 2 versículo 16. ¿Hasta dónde fue el problema en el pueblo de Israel que el divorcio se volvió tan común? Porque no tan solamente era por encontrar una falta en la mujer previa al matrimonio, o después del matrimonio se encontraba que había fornicado a la mujer, ya sea que iba embarazada o que se encontraba que no era virgen en el momento de la noche de bodas. Pero miren lo que dice Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El profeta Malaquías denuncia al final del periodo de Israel en cuanto al tiempo de la profecía, en que Dios levantaba profetas para hablarle en general al pueblo de Israel. Malaquías denuncia que Israel está abusando del repudio, está abusando del divorcio, y el Señor expresa que Él aborrece el repudio. Entonces, cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, se acercaron los fariseos,
a los religiosos para cuestionarles sobre el divorcio. Pero aquí solamente el Señor está dando una enseñanza y solamente en 2 versículos Él hace referencia al divorcio. Entonces dijo aquí en el versículo 31, Mateo 5, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Es la concesión que Moisés le dio al pueblo en la ley, a los hombres en particular. Pero en el versículo 32 apunta así el Señor Jesucristo: pero yo os digo, Él que tiene la autoridad como el Hijo de Dios, como el autor de la profecía misma, el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo, el mayor de los profetas dice, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Recordemos que el tema anterior a esto, en los versículos 27 al 30 de Mateo 5, son en relación al divorcio al adulterio. Entonces vimos que la forma de adulterar no tan solamente es en el acto, sino también en el pensamiento y con los ojos, en ambos casos, en el caso del hombre y en el caso de la mujer. Pero aquí vemos una tercera manera de adulterar. ¿Y cuál es esa? Tengo que decirlo de una manera clara. Tal vez entre todos los oyentes están escuchando gente que no ha recibido a Dios en su corazón, a Cristo como su Salvador, que no es creyente, que no es fiel en la iglesia. Hay gente que es cristiana, incluso es creyente, es discípula del Señor de años, pero tengo que decirlo así claro. Hay una tercera manera de cometer adulterio. ¿Y cuál es? La que nos enseña aquí: el que se casa con una divorciada o la que se casa con un divorciado está cometiendo adulterio. Repito, quien se casa con una persona divorciada, bíblicamente está cometiendo adulterio. Vean lo que dice el versículo 34. Pero yo os digo, dice Cristo, no dice Pablo, ni Juan, ni siquiera Moisés. Dijo Cristo, porque Él es el gran yo soy. Yo os digo, vean la autoridad con la que Él empieza este versículo. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El pueblo de Israel se había acostumbrado tanto a que cuando ya su mujer no le complacía, cuando su mujer tal vez ya había envejecido o había pasado algunos kilos de más de cuando se casó, cuando ya no encontraba belleza física en la mujer, o cuando ya no le convenía estar con ella, entonces le daba carta de divorcio, y ahí ponía cualquier excusa o pretexto para divorciarse de la mujer. Hubo un abuso fuerte en el pueblo de Israel en el divorcio, y por eso el Señor Jesucristo empieza a poner orden en cuanto al divorcio. Ya vimos en Malaquías 2:16 que dice: Jehová aborrece el repudio. Así que vamos a ver algunos pasajes para ubicarnos. Aquí en este programa Predicando a las Naciones son temas evangelísticos y vamos a darle un enfoque evangelístico. Realmente el tema del adulterio, como lo dijimos en su momento, es un tema por lo menos de 2 horas. En cuanto al divorcio, yo creo que es todavía más. Es un tema de más de 2 horas que podríamos abarcar, pero vamos solamente a tocar la superficie del tema y con propósitos evangelísticos, porque lamentablemente en todo el mundo, como les digo, de cada 10 divorcios, por lo menos 5 culminan, de cada 10 matrimonios, por lo menos 5 culminan en divorcio. Hablando en el mundo en general, hay localidades donde es mayor, y lamentablemente, aún en la iglesia, aún en el pueblo del Señor, está dándose el divorcio. Y lo peor y lo triste de la situación es de que la gente lo está viendo como algo normal, no lo está viendo como un problema. El Señor Jesús aquí nos está hablando de que el divorcio puede propiciar adulterio y otras cosas más. Pero vamos a ver unos pasajes que hemos preparado para analizar, y vámonos ahí mismo a Mateo. Bueno, vamos a analizar primero Marcos capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1 al 12 rápidamente para ubicarnos en el tema, cómo es que Jesús empezó a hablar sobre el divorcio cuando le hacen una pregunta. Adelante.
Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ay, tremenda declaración, tremenda enseñanza la de estos versículos, y son palabras de la boca de Cristo. No estamos hablando de cualquier profeta, no estamos hablando de un intermediario como lo fue Lucas, como lo fue Marcos para traer el Evangelio, como historiadores inspirados por el Espíritu Santo, pero estamos hablando de la boca de Cristo, hablándole al pueblo, respondiendo una pregunta, una inquietud que hoy en día mucha gente pudiera preguntarle a un pastor, a un predicador, a un ministro o a un psicólogo, inclusive a algún consejero. Le podría decir: por favor, dígame si el divorcio es la mejor solución. Por favor, dígame si el divorcio es aceptable, si el divorcio me lo recomienda. Pero no interesa, no voy a meterme a las respuestas que abundan en este tiempo. La respuesta a esa pregunta está aquí en Marcos capítulo 10, versículos 1 al 12. ¿Y qué nos enseña este pasaje que acaba de leer nuestra hermana Naila? Bueno, es muy claro que Dios no diseñó el matrimonio. Dios instituyó el matrimonio, pero no diseñó el matrimonio para ser disuelto, para que haya división. Una vez que un hombre y una mujer, ese es el diseño original. No es hombre-hombre, no es mujer-mujer, ni hombre-niño, ni mujer-niño o niña. Es hombre con mujer, de preferencia hombre mayor de edad, en una edad madura, tanto mentalmente como biológicamente, para contraer matrimonio. El matrimonio entre un hombre y una mujer, el diseño de Dios es que estén juntos hasta que la muerte los separe. Y así lo dice el ministro cuando declara casados en la ceremonia de matrimonio a una pareja. Le dice: y ahora sí, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Este no es un capricho de las leyes o un capricho de un ministro. Esta es palabra de Dios. El diseño que Dios estipuló es que el matrimonio, hasta que la muerte los separe, deben permanecer juntos. Usted puede decir: ¿qué problema? Es que tuvimos problemas, es que tuvimos diferencias, es que se acabó el amor. Mire, los argumentos, las razones que podamos encontrar van a sobrar, van a abundar. Pero la sentencia es: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahora, es el principio bíblico. Dijo: el principio no fue así. Moisés les autorizó eso por la dureza de vuestro corazón, para poner un orden. Solamente es válido en el caso de que el hombre encuentre una falta en la mujer. Ahora, yo le decía anoche a mi esposa cuando analizábamos el tema: ¿y qué pasa a la inversa? ¿Verdad? ¿Qué pasa si la mujer descubre que el hombre no era virgen al llegar al altar? ¿Verdad? O que el hombre había sido mujeriego y no lo sabía la mujer. Bueno, es que estaba muy cargado este tema a favor del hombre y en contra de la mujer, pero en este tiempo pudiéramos nosotros aplicarlo también a la inversa. Sin embargo, vamos a ubicarnos en el tema para no encontrar otras extremidades. Y aquí también encontramos que la declaración de Cristo en los versículos 11 y 12 dice así: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Es decir, un hombre que se divorcia de una mujer y se casa con otra, adultera delante de Dios. Versículo 12: y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro,
comete adulterio. Es decir, dos personas divorciadas no pueden casarse porque delante de Dios están cometiendo adulterio. Discúlpenme la crudeza del tema, pero es Biblia. Es Biblia, no lo estoy sacando de un libro, de algún consejero, ni siquiera empleo, nunca me gusta emplear la expresión yo creo, yo opino, me parece, sino siempre tratamos de usar la Biblia y decir, la Biblia dice, cuando Cristo le preguntaban algo, decía, ¿cómo lees? ¿Qué dice la ley? Y entonces ya el que preguntaba citaba lo que decía la ley. Entonces aquí estamos citando lo que dice la Biblia, las palabras de Cristo en Marcos 10 del 1 al 12. Es decir, en todo el mundo, ¿cuántas personas se divorcian y se vuelven a casar? Hay artistas que llevan 3, 4 o 5 matrimonios y estando en vida el cónyuge y se vuelve a casar, se convierte en un adúltero. Y la persona que se casa con el divorciado o con la divorciada, delante de Dios, bíblicamente, la fórmula dice que también comete adulterio. Entonces, ¿se imagina cómo está el mundo el día de hoy? Hablando de las personas que no tienen a Cristo en su corazón y que les da lo mismo casarse y divorciarse, casarse hoy, divorciarse mañana y volverse a casar. Y no les importa si es divorciada o no. Hay artistas que tienen esta costumbre, no artistas nada más, gente común y corriente. No ven el matrimonio como algo instituido por Dios. Creen que si no nos funciona, nos divorciamos y el que sigue o la que sigue. Fíjense qué tremendo es esto. Por eso el mundo está lleno de adulterio, lleno de fornicación, pero también lleno de divorcio. Ahora, en el pueblo de Dios, si nosotros no hacemos caso a esta palabra escrita, entonces vamos a estar mal sin darnos cuenta. Y hay que corregirnos, hay que evitarlo de preferencia, ¿verdad? Porque nosotros le decimos a nuestros hijos, y cuando damos conferencias del noviazgo, mi esposa es muy clara en decirle a las muchachas, hey, cásense con un muchacho cristiano. O sea, no sean novias ni siquiera amigos o amigas de jóvenes inconversos, porque los va a llevar un noviazgo en yugo desigual y luego se van a casar en yugo desigual, y ya es muy rotundo, es muy claro, es prácticamente garantizado el fracaso en el matrimonio. Y los incrédulos no les importa abandonar a la mujer, y las incrédulas no les importa dejar los hogares tirados, hasta los hijos abandonan y meten en complicaciones a aquel que tuvo temor de Dios, aunque entre comillas, porque se casó en yugo desigual. Aquí, hermanos y hermanas, amigos y amigas, el divorcio no es aceptado bíblicamente por Dios. Así que si tú estás a punto de divorciarte, o estás a punto de meter la demanda de divorcio, o estás batallando en tu matrimonio, medita bien en esto. Dios no aprueba el divorcio. Bueno, realmente el tema es tan grande, tan extenso, que vamos solamente a arañar los aspectos más importantes, más generales, y a ver si alcanzamos a analizar un poquito primero los Corintios capítulo 7. Otro pasaje que vamos a ver dentro de este contexto es en Mateo 19:9. La respuesta de Cristo en Lucas fue muy tajante, muy práctica, pero en Lucas 19:9 Mateo 19:9 hay una respuesta un poquito más complicada. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Salvo por causa de fornicación, como ya lo hemos dicho, y entonces estábamos analizando este aspecto de la palabra que Cristo estaba hablando, y entonces encontramos que la Biblia no dice por causa de adulterio, dice salvo por causa de fornicación. Eso se refiere a que recién casados se dieron cuenta de que el uno engañó al otro, y entonces es cuando hay una concesión. No es que sea el plan de Dios, porque miren,
Si dos personas se aman y deciden unirse en matrimonio, entonces si yo me doy cuenta que con la que me casé tuvo un pasado, pero yo así la amé, entonces dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. ¿Tienes el pasaje para leerlo? Es en Primera de Pedro. Tenemos nosotros que entender que el amor va a cubrir la multitud de errores o va a pasar por alto cualquier cosa, pero se tiene que aplicar el amor y el amor nos va a ayudar a perdonar. Entonces, aún en ese caso, si nosotros somos creyentes, debemos de aplicar primeramente la regla del amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor es benigno. Entonces, aplicando el amor vamos a perdonar y vamos a poder solucionar la situación. Pero salvo hay situaciones muy, muy complicadas, por ejemplo, si la muchacha venía embarazada, ¿verdad? Y el novio se da cuenta que no era de él. Bueno, en esos casos, bíblicamente hay cierto permiso para ejercer el divorcio, pero yo repito, si amamos a la persona, debemos de aplicar el principio del amor. Sí, no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Porque ya son una sola carne al casarse. Así es. No. Entonces, mis estimados amigos y hermanos, qué importante es que cuando nos casemos estemos bien seguros de lo que estamos haciendo. Por favor, estimados jóvenes, le voy a hablar a los que no se han casado, porque los que ya se casaron, como dice el dicho, ya se amolaron. Si usted no se ha casado, si tú no te has casado, estimado joven, tal vez de 40 años, de 30 años, de 20 años, no te cases con cualquier persona, cásate bajo el plan, bajo la voluntad de Dios. No te cases por despecho, no te cases por capricho, no te cases porque la hormona domina la neurona. No sé si me explico, ustedes me entenderán. No se case por motivos equivocados, cásese sabiendo que la unión que Dios va a bendecir cuando usted vaya al altar tiene que permanecer hasta que la muerte los separe. Si el hombre ama a la mujer, si la mujer ama al hombre, se van a esperar hasta el altar para que recibir la bendición de Dios, y la sentencia que se les diga ahí va a ser muy seria. Lo que Dios unió no lo separe el hombre, marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Ahora vamos a analizar Lucas 16, 18, que también es dentro del mismo contexto cuando el Señor Jesucristo está hablando sobre esto. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Apréndase esa regla. Quien se divorcia y se casa con otra o con otro, adultera. Está muy sencillo, ¿verdad? La regla. Los divorciados, cuando se casan con otra persona, caen en adulterio. Discúlpenos la crudeza del tema. Yo sé que muchos van a decir, no, ese hermano, cámbiale, no me gusta lo que está diciendo. Yo solamente le pido que lea la palabra de Dios, pero así es tan clara. En el caso de la gente del mundo, ¿por qué se casa y se divorcia y se vuelve a casar? No tiene temor de Dios, pero la palabra de Dios es escrita para que los que tienen temor de Dios acaten las ordenanzas estipuladas en la ley de Dios. Y usted no me diga legalista, porque la ley de Dios no se refiere solamente a la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento encontramos la ley de Dios. Incluso Pablo va a hablar sobre eso. Y vámonos rápidamente a los Corintios, en el capítulo 7. Vamos a leer desde el primer versículo. Mire, vamos a estar hasta las 3:40, son las 3:28, la temperatura sigue en los 35 grados, el sol sigue picando y el tema está bastante interesante. Vámonos juntos a 1 Corintios capítulo 7, y le voy a pedir a mi esposa Naila que lea del versículo 1 hasta el 10. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento,
para ocuparos sosegadamente en la oración, y volveos a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Ve usted? En la carta apostólica de Pablo, en relación al matrimonio y a este delicado tema del divorcio, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, trata de darle un orden a la iglesia de Cristo. Este pasaje no está escrito para la gente inconversa, para la gente incrédula, para la gente que no es discípula de Cristo, la gente que no es creyente o que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Está escrita para la iglesia, aquellos redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, en relación al matrimonio, en los tiempos antiguos, antes de Cristo, hubo muchos problemas. Se abusó del divorcio. En los tiempos de Cristo era la misma situación. Estaba abusándose de la autoridad de los hombres sobre las mujeres, que era bastante ventajosa. Pero también en los tiempos de Pablo, dentro de la iglesia, ya había problemas en el matrimonio. Y fíjense cómo es inspirado por el Espíritu Santo. Cuando el apóstol llegaba a la iglesia de Corinto, inmediatamente la gente se acercaba con él y le empezaba a preguntar, pero la mayor parte de las preguntas, me imagino que eran en relación a problemas de este tipo, problemas del matrimonio. Y entonces el apóstol Pablo empieza este capítulo diciendo: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, no es una prohibición, pero dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Claro, bajo la perspectiva de un matrimonio es cuando es esta aprobación. Pero dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Recordemos que hay algunas religiosas que tienen una doctrina que enseña, o un dogma más bien, que enseña que los sacerdotes no pueden casarse. Es totalmente antibíblico, contrario a lo que la palabra de Dios establece. Vea, por ejemplo, que Pedro tenía suegra. Esto quiere decir que Pedro era casado. Y a su vez aquí el apóstol Pablo, que era miembro del Sanedrín, cuyo requisito es que fuera esposo de una sola mujer también, que tuviera buen testimonio, que guardara la ley con celo. Entonces aquí Pablo nos va a dar a entender que él era viudo. Entonces quiere decir que también él fue casado. Entonces incluso él como apóstol dice que para evitar los problemas de fornicaciones, que es un pecado muy común en la actualidad entre la juventud y entre la gente inconversa, y a veces, muchas veces trasciende nuestras fronteras, entra dentro de nuestras fronteras como iglesia, pero él dice que para evitar ese problema, entonces que se casen, ¿verdad? Eso no es un mandamiento, es una recomendación. Así que claro que habrá mujeres, habrá hombres que deciden no casarse, pero van a servir al Señor. Ahora, el no casarse no nos aprueba a tener relaciones, como en el caso de los sacerdotes bajo ese dogma de esa religión, precisamente ha provocado muchos problemas, que no voy a meterme a hablar sobre eso, pero ustedes saben qué problemas ha provocado el prohibir que se casen, que tengan su propia mujer. Bueno, pues aquí Pablo recomienda que nos casemos, pero ahí dice que se cumpla el deber conyugal, etcétera, y que no se nieguen uno a otro. Pero aquí vamos a ver
En el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, es decir, es un mandamiento de Dios. Los que están unidos en matrimonio, los que están casados, dice así el mandamiento que enuncia Pablo, que la mujer no se separe del marido. Nosotros vamos a aplicar aquí el término separar como un equivalente al divorcio, es decir, que la mujer no se divorcie del marido. Está hablando a la iglesia, estamos hablando de mujeres creyentes. Mujer creyente, Dios te salvó, tu marido es inconverso, bueno, el mandamiento es que no te divorcies, ¿verdad? No te separes. Y si se separa, quédese sin casar. Hay causas muy forzosas por las cuales a veces es el marido el que le dice a la esposa cristiana, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, vamos a divorciarnos. Bueno, si eso ocurre, entonces la mujer obligada por el deseo del marido de separarse, dice el mandamiento, si se separa, quédese sin casar. Esa es una respuesta para muchas mujeres dentro de las iglesias que abundan en nuestros días, este tipo de situación, cuyo marido la abandonó o de plano se divorció de ella, bueno, y tienen dudas, le preguntan al pastor o al predicador, hermano, ¿me puedo casar? Mire, aquí se lo leo claramente. Versículo 10, a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, hablando de las mujeres, y si se separa, quédese sin casar. ¿Queda claro? O sea, no puede casarse, hermana. Discúlpeme la claridad del pasaje. O reconcíliese con su marido, reconcíliese, es decir, gánese a su marido, ore por él, ayune por él y vaya a hablar con él, reconcíliese. Hay situaciones muy difíciles en las que se tienen que divorciar porque ya está en peligro muchas veces la vida de la persona. Por ejemplo, si el marido ya ha caído en drogadicción, en una adicción muy fuerte que está fuera de sí y ya está maltratando a los niños a ella, bueno, a lo mejor se separa, como dice aquí, pero como dice aquí, quédese sin casar. Ahora hay casos en los que ha pasado esto, pero la mujer, siendo temerosa de Dios, busca de Dios, intercede por su marido y Dios ha logrado a salvar al marido y después se vuelven a unir, ¿verdad? El Señor transforma las vidas. Así es. Ahora, no nada más hay para las mujeres. Cristo no era que estaba a favor de los hombres, en contra de las mujeres, no. Ahora va para los hombres. Dice al final del versículo 11, y que el marido, hablando de maridos cristianos cuya esposa es inconversa, dice, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Queda claro? Ahora, si también hay causas forzosas que la mujer dice, ¿sabes qué? Yo no quiero un marido cristiano, nos separamos. Bueno, pues aplica el mismo principio, quédese sin casar. Eso es lo que aplica. O gánese a la mujer para Cristo. Ay, hermanos, son cosas tan tremendas, situaciones tan duras y mire, cada caso es muy particular. Yo le recomiendo que si usted tiene alguna situación, acérquese con su pastor y pídale consejo, pero dígale, pastor, no me aconseje como psicólogo, no me aconseje según su parecer o según su experiencia, por favor, saque la palabra de Dios y léame, aunque sea cruda la realidad, léame lo que dice la Biblia. Si alguien le dice lo contrario a lo que leímos, entonces, pues yo no sé qué decirle. Pero la palabra de Dios es clara. Ahora, no es fácil aconsejar a alguien que está por divorciarse. La situación de cada quien es muy peculiar, no son iguales todas las situaciones. Se requiere orar, se requiere palabra de sabiduría para que el consejo en base a la palabra de Dios sea adecuado para cada caso. Por eso dejamos los teléfonos de Radio Acción Cristiana. Si usted tiene alguna situación y necesita consejería o necesita saber más del tema, llame por favor. Mire, yo le dije que íbamos a arañar solamente la superficie del tema y así lo hicimos, ya se nos acabó el tiempo. Esperemos que algún día podamos presentar una conferencia más completa. Pero recuerde, si usted está a punto de divorciarse, no lo haga. Si usted tiene temor de Dios, no lo haga, deténgase, reconcíliense. Busquen una solución al problema. La Biblia no dice por causa de infidelidad o por causa de adulterio que es válido el divorcio, no se equivoque.
hay que aplicar el principio del amor. El amor cubrirá multitud de defectos, de errores, y con la ayuda del Señor podríamos llegar a perdonar, a reconciliarnos y a rehacer el matrimonio. Yo le recomiendo una película cristiana que se llama A Prueba de Fuego. Búsquela, véala y va a encontrar algo que le va a servir para su matrimonio en esta situación. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una oración por todos los matrimonios que están en una situación difícil, complicada. Si usted tiene un asunto difícil, si usted tiene un problema en su matrimonio que está a punto de culminar en divorcio, o se repudian entre ambos, entre esposo y esposa, en este momento haga una oración, ahí donde está, cierre sus ojos, si se puede hincar, hínquese y pídale al Señor ayuda en este momento. Padre Celestial, hemos leído tu palabra para basarnos en desarrollar este tema, Señor, aunque fue muy superficial, muy general. Sin embargo, mi Dios eterno, el problema es grande en este mundo actual. Tú sabes, Señor, cuántos matrimonios están siendo destruidos por la infidelidad, por el adulterio, están siendo destruidos por problemas de carácter, por falta de dominio propio, por falta de fruto del Espíritu, por falta de oración, por falta de asistencia a la iglesia, por haberse alejado de tu camino, o por falta de amor también, Señor. Nosotros no podemos hacer nada por ellos, solamente leímos tu palabra y desarrollamos un tema. Que tu palabra haga eco, Señor, y que tu Espíritu Santo visite en este momento a cada oyente en su matrimonio, en su hogar. No importa la edad o los años que tengan casados, Señor eterno, visita a los matrimonios en los problemas que tengan, y aquellos que ya están divorciados y tienen dudas, Señor, ayúdales a resolver esas dudas, ayúdales a hacerlo mejor para no caer en otros problemas. Hay casos súper difíciles que solamente tú, Espíritu Santo, puedes ayudar. Te rogamos que lo hagas, que tú, Señor, lleves a cada oyente a buscar en tu palabra y a través de la consejería pastoral la solución a su necesidad. En el nombre de Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, y perdónanos, Señor, en nuestras debilidades, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos en la rayita. Y el pueblo de Dios dice: Maranatá, Cristo viene. Dios les bendiga. Radio Adicción Cristiana presentó Predicando a las Naciones. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, sigue escuchando Radio Adicción Cristiana.